Soy Luz, tengo 70 años, y la cirugía puede esperar, ¿verdad? Es exactamente lo que dijo mi hijo antes de elegir la fiesta de cumpleaños de su esposa en lugar de mi operación de emergencia, y esa noche, llamé en silencio a la agente inmobiliaria a la que había ignorado durante años, firmé los papeles de preventa y programé la inspección de la casa para primera hora de la mañana sin decírselo a nadie. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale like y suscríbete si quieres más historias sobre cómo enfrentar la traición familiar y recuperar tu poder después de décadas de silencio, porque lo que pasó después te mostrará exactamente cuán silenciosamente puede desaparecer una madre cuando ya tuvo suficiente. Llevo 5 años jubilada después de haber gestionado archivos en la empresa durante más de 3 décadas, y aunque el trabajo no me hizo rica, guardé cada recibo, cada escritura, cada contraseña de cuenta y póliza de seguro organizada en una caja ignífuga de la que a mi hijo nunca le interesó preguntar. Ayer por la tarde, el médico de la clínica B me dijo que la masa que crecía y presionaba mi pared estomacal era agresiva y debía ser retirada a la mañana siguiente, y aunque me temblaban las manos y tenía la garganta seca, llamé primero a mi hijo, porque era la única familia que me quedaba y necesitaba que alguien estuviera ahí por si algo salía mal. Pasé 38 años criándolo sola después de que mi esposo muriera en un accidente de tren, trabajando fines de semana y feriados, diciendo no a vacaciones y cenas fuera, solo para que pudiera terminar la secundaria, ir a la universidad, y que nunca sintiera la ausencia de un padre al momento de pagar matrículas o comidas. Contestó al tercer timbrazo y cuando le conté sobre el tumor y la cirugía y el miedo que no podía nombrar en voz alta, hizo una pausa lo suficientemente larga para revisar el calendario y me dijo que no podía venir porque era el cumpleaños de su esposa y tenían reservaciones en un restaurante al que nunca me había llevado. No preguntó si necesitaba algo, no ofreció reprogramar la celebración y no pareció recordar que fui yo quien le dio a él y a su esposa el dinero para el enganche de esa casa que presumen en internet como si la hubieran conseguido solos, y cuando colgué, me quedé sentada el tiempo suficiente para sentir el peso de lo que ya sabía. Mi hijo lo dejó claro, la cena de su esposa valía más que mi vida. 38 años de sacrificio borrados por una sola frase. No discutí, no lloré, ni traté de convencerlo, porque cuando una madre tiene que explicar por qué su vida importa, ya es demasiado tarde. Saqué mi agenda, fui a las notas financieras del final y llamé al abogado con el que no hablaba hacía 7 años. Luego abrí el cajón donde guardaba los documentos de la propiedad y libretas bancarias que mi hijo nunca había visto y los apilé en una carpeta de viaje junto a la copia de mi testamento vital. Esa noche, mientras otras familias celebraban y posaban para fotos, yo hice mi maleta para el hospital sola, revisé las instrucciones del cirujano y escribí el contacto de emergencia como ninguno, porque la única persona en la que podía confiar había elegido mariscos y champán antes que acompañarme. Nadie debería entrar solo a una cirugía a los 70 años. Pero yo lo hice. Cuando la vecina del frente vino a verme después de ver el sobre del hospital en mi mesa, sonreí, mentí y dije que mi hijo estaba ocupado con el trabajo y vendría después, porque no quería explicar que la única persona a la que amé ya había decidido que yo era prescindible. Antes de dormir, le envié un último mensaje a mi hijo, diciéndole que el procedimiento comenzaría a las 9, y que si después tenía tiempo, podía llamar, y él respondió con un emoji de pulgar arriba y un mensaje que decía, suerte, mañana también tenemos brunch. Ni siquiera preguntó el nombre del hospital. Esa noche no dormí. A las 6 de la mañana, llamé a un taxi, pagué en efectivo, entré sola al hospital y entregué mis papeles a una enfermera que me preguntó 2 veces si realmente estaba sin compañía, y asentí porque nada había cambiado. Otros pacientes tenían familiares que les sostenían las bolsas, esposos acomodando almohadas, hijas dando ánimos de último minuto. Mi hijo ni siquiera revisó la hora. Antes de que me llevaran al quirófano, la enfermera volvió a preguntar si quería que llamaran a alguien, y le dije que no, porque ya había enterrado toda esperanza la noche anterior. Conté hacia atrás bajo la anestesia con un nudo en el pecho, no por la cirugía sino por el silencio al que sabía que despertaría. En cuanto abrí los ojos en recuperación, giré la cabeza y miré hacia la puerta, esperando algo que no llegó.
Nunca apareció. No llamó. Ni siquiera fingió preocuparse. Mi hijo me abandonó por una reservación para cenar, y yo seguía pagando su hipoteca. Esa mañana supe algo con certeza. Un pastel de cumpleaños valía más que mi cuerpo en una mesa. A la mañana siguiente de la cirugía, firmé yo misma los documentos de alta, pedí otro taxi y salí del hospital sin oír una sola palabra de mi hijo, que aún no había enviado un mensaje ni llamado, ni siquiera para preguntar si había sobrevivido al procedimiento que él dijo que no era gran cosa. Pasé sola por la farmacia, pagué de mi bolsillo los medicamentos recetados y mantuve la cabeza baja al pasar junto a parejas y familias que acompañaban a sus seres queridos a casa, sabiendo que yo era la única que salía de un hospital en silencio después de una cirugía que fue considerada urgente por todo el personal médico, excepto por mi propio hijo. Cuando llegué a casa, no me quité los zapatos ni me senté, en cambio, fui directamente al armario donde guardaba todos los documentos relacionados con mi historial financiero y saqué las carpetas etiquetadas como propiedad, ahorros, seguros y contingencia de emergencia, porque finalmente había aceptado que no podía depender de alguien que solo recordaba que yo existía cuando necesitaba algo. 5 años antes, cuando mi hijo y su esposa se casaron, les entregué 6 millones de yenes para ayudar con la entrada y los muebles, creyendo que ayudarles a construir un hogar estable era el último regalo que una madre podía dar, y nunca les recordé la cantidad porque no pensé que la bondad necesitara ser recompensada. Esa decisión ahora me parecía una broma cruel. Él me dijo que fuera sola a la cirugía y aún así esperaba apoyo financiero sin vergüenza. Recordé el día de su graduación, cuando lloró y me dijo que no lo habría logrado sin mí, y como le creí lo suficiente como para darle más, porque pensé que las lágrimas significaban gratitud. Él sabía exactamente qué tipo de madre era yo, confiable, silenciosa y siempre disponible, y por eso ni siquiera dudó antes de elegir una fiesta de cumpleaños en lugar de una habitación de hospital. Mientras me preparaba para una segunda cita de seguimiento, mi teléfono finalmente vibró con un mensaje suyo que decía que esperaba que la cirugía hubiera salido bien y que pasarían al día siguiente por la tarde si terminaban sus diligencias temprano. Y esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en su vida. No respondí. Llegaron 26 horas después de mi alta, con las manos vacías y sonriendo como si vinieran a tomar el té, no a visitar a una mujer que acababa de someterse a la extirpación de un tumor sin nadie a su lado, y lo primero que dijeron no fue, ¿cómo estás?, ni, lo siento, sino una broma sobre lo dramática que estaba siendo. Me dijeron que estaba exagerando algo simple, que los hospitales hacen estos procedimientos todos los días, que los médicos probablemente ni siquiera lo consideraron una amenaza para la vida, y que no valía la pena hacer tanto escándalo. Aguanté su visita como si estuviera presenciando el juicio de otra persona. Desestimaron mi miedo, ignoraron mi dolor y luego, sin dudarlo, pasaron a lo que realmente habían venido: dinero. Querían 3 millones de yenes para un auto nuevo porque el suyo les parecía anticuado, y lo dijeron con tanta naturalidad que me pregunté si siquiera recordaban que yo aún me estaba recuperando de la anestesia. Agregaron que todos en su círculo social tenían vehículos de lujo, que ellos eran los únicos conduciendo algo que les avergonzaba, y que realmente les ayudaría su imagen si pudieran actualizarse este mes antes del viaje que planeaban al extranjero. No respondí de inmediato, y eso fue suficiente para detonar la frustración de mi hijo, como si dudar en entregar millones justo después de una cirugía me hiciera desagradecida. Me recordó que siempre lo había apoyado, que esto no era diferente, y que si me importaba su bienestar, no lo pensaría 2 veces. Su esposa intervino para decir que yo vivía sola, no tenía deudas y apenas gastaba, así que no tenía sentido aferrarme a un dinero que claramente no necesitaba, y ambos me miraron como si fuera egoísta por conservar lo que gané. Lo hicieron sonar como si les debiera todos mis ahorros solo por ser más jóvenes. Dijeron que debía estar feliz de que aún vinieran a visitarme después de todo, como si abandonarme en un hospital fuera una ofensa menor que ya debería haber perdonado. Me dijeron que debía sentirme orgullosa de lo independientes que se habían vuelto, todo mientras me suplicaban dinero para financiar su estilo de vida. En ese momento,
dejé de verlos como familia. Me convertí en una cuenta bancaria con latidos. Cada palabra que decían dejaba más claro que no venían por preocupación, venían a cobrar. Les dije que lo pensaría, pero ya sabía la respuesta, y ya sabía lo que venía después. Esperé a que se fueran, luego saqué la carpeta etiquetada como «Activos» y comencé una nueva página titulada «Plan de salida». Llamé de nuevo al abogado y programé una cita para el final de la semana, y mientras esperaba, revisé cada inversión, cada cuenta y cada tasación de propiedad que había mantenido actualizada a lo largo de los años. Lo que ellos no sabían era que la casa en la que vivía había triplicado su valor gracias a la reciente reclasificación cerca del Distrito C, y solo el terreno podía venderse por casi 30 millones de yenes. Calculé los números cuidadosamente, el valor de la propiedad, los ahorros líquidos y mis pagos de pensión combinados me situaban muy por encima de lo que siempre habían supuesto que tenía. Ellos creían que era una jubilada modesta que apenas se las arreglaba. No tenían idea de que tenía el poder de irme sin decirles una sola palabra. Usaron mi silencio como excusa para tomar, y ahora aprenderían que el silencio no significa permiso. Dijeron que su felicidad dependía de mí. Estaban equivocados. 3 días después, llegué a la oficina del abogado llevando todos los documentos relevantes que necesitarían para comenzar el proceso legal de venta de la propiedad, transferencia de cuentas y reescritura de los protocolos de contacto de emergencia, porque había decidido que si mi propio hijo podía abandonarme en un hospital, entonces ya no le debía acceso a nada de lo que construí. El abogado revisó la escritura, los datos más recientes de tasación y la documentación de herencia que nunca había actualizado desde que mi esposo falleció hace 35 años, y me confirmó que la venta podía proceder de inmediato sin el conocimiento ni el consentimiento de mi hijo porque yo era la única propietaria de la propiedad y de todos los activos asociados. Autoricé el proceso de puesta en venta en ese mismo momento y firmé el contrato de corretaje con el agente inmobiliario A, quien me explicó que el reciente desarrollo de la zona B hacía que mi casa fuera una de las propiedades más deseadas del área y que podía esperar múltiples ofertas en el plazo de una semana si aceptaba una visita rápida y un paquete fotográfico. Aprobé la preparación de la publicación, entregué las llaves para el acceso interno y solicité que toda la comunicación se realizara por correo electrónico para que hubiera un registro escrito, porque ya sabía que cuando mi hijo se enterara, me acusaría de comportarme de manera irracional o de inestabilidad mental solo para intentar revertir mi decisión. Luego fui al banco y transferí una parte de mis fondos líquidos a una nueva cuenta en una sucursal diferente para asegurarme de que, incluso si alguien accedía a mi saldo principal, no pudiera interferir con los fondos destinados a mi reubicación. Y mientras estaba allí, pedí revisar todos los pagos automáticos y congelé las transferencias recurrentes que había configurado para cubrir sus servicios públicos. Ellos nunca se dieron cuenta de que esos pagos mensuales venían de mí, no de ningún acuerdo, no por obligación, sino por el instinto silencioso de una madre de ayudar, un instinto del que se aprovecharon hasta que dejó de servirles. Contacté al administrador de la residencia para mayores y programé una visita privada a su modalidad de vida de más alto nivel, que incluía acceso completo a enfermería, planificación de comidas y un programa de bienestar para residentes, y agendé la visita con mi apellido de soltera para que mi hijo no se enterara por algún error administrativo o chisme del vecindario. Pagué la tasa de solicitud en efectivo y pedí la fecha de ingreso más próxima disponible, que el administrador confirmó sería dentro de 30 días siempre que mis documentos fueran aprobados y el depósito procesado antes de que terminara la semana. Me entregaron una carpeta con toda la documentación requerida, y pasé la tarde completando la evaluación médica, la lista de preferencias de cuidados y la declaración de renuncia a la herencia, lo que aseguraba que, una vez que ingresara, mis parientes más cercanos no pudieran acceder a ninguno de mis asuntos a menos que firmara un formulario de excepción, cosa que no tenía intención de hacer. No le conté a nadie lo que estaba haciendo, ni a amigos, ni a vecinos, ni a los familiares que enviaban tarjetas por compromiso 2 veces al año pero nunca llamaban, porque ya había aprendido que la simpatía es temporal, pero el silencio es permanente. Y prefería no ser interrumpida mientras desmontaba la versión de maternidad que habían construido a mi alrededor. Ellos pensaban que siempre estaría allí.
Pensaban que siempre diría que sí. Pensaban que nunca me iría. Al final de esa semana, había recibido 3 ofertas por la casa, 2 de las cuales superaban el precio solicitado, y acepté la oferta más limpia con cierre en 30 días, sin contingencias y transferencia inmediata de fondos tras la inspección, porque no quería dejar espacio para demoras, discusiones o dudas una vez que se enteraran de lo que había hecho. Llamé a la empresa de mudanzas, reservé el paquete de servicio completo con almacenamiento y pedí una cita un día de semana por la tarde, lo que garantizaba la menor visibilidad entre los vecinos y evitaba el tráfico de personas de fin de semana que podría alertar a mi hijo a través de comentarios indirectos. Con la venta en marcha y la mudanza programada, comencé a escribir la carta que sería mi contacto final con mi hijo y su esposa, manteniendo un tono frío, directo y sin emociones, porque ya había perdido suficiente tiempo explicándome a personas que nunca escuchaban a menos que les beneficiara. Escribí que había vendido la casa, que me mudaba a una residencia donde las visitas estaban restringidas a listas aprobadas y que ya no tenía la intención de brindar apoyo financiero ni logístico de ningún tipo, con efecto inmediato, sin que se requiriera ni permitiera más discusión. Escribí que esta decisión era el resultado de sus elecciones conscientes, de su incapacidad para priorizar mi salud, de su crueldad casual y de sus peticiones descaradas de dinero en mi momento más vulnerable, y dejé claro que no se trataba de castigo, sino de límites que habían ignorado por demasiado tiempo. Adjunté una fotocopia de la transferencia del título de propiedad de la casa, un recibo de la transacción bancaria que confirmaba el depósito en la nueva cuenta y una copia del formulario de restricción de visitas que había presentado en la residencia, lo que hacía legalmente vinculante que no podían presentarse sin mi permiso escrito explícito. Cerré el sobre, lo entregué personalmente en la oficina de mensajería y solicité confirmación de firma al momento de la entrega para asegurarme de que no hubiera reclamos de mala comunicación o correo extraviado. Lo recibirían al día siguiente de que se retiraran los muebles. Revisé la lista una vez más: casa vendida, cuentas bancarias transferidas, servicios cancelados, reenvío de correo gestionado, expedientes médicos finales transferidos, documentos de poder notarial reescritos sin beneficiario designado y credenciales de cuentas digitales cambiadas para que nunca más tuvieran acceso a nada. Había borrado su acceso de cada parte de mi vida. Aprenderían lo que significa ser excluidos, no por enojo sino por indiferencia. Se darían cuenta de que ya no tenían derecho a nada. Eligieron la conveniencia sobre la compasión, y ahora vivirían con el costo. La mañana en que llegaron los mudanceros, les entregué la lista preparada de lo que debían llevarse, firmé el formulario de autorización para el embalaje completo y les indiqué que retiraran todo lo que no planeaba llevar a la instalación, dejando aparte solo una maleta, una carpeta cerrada con llave y mi bolso, porque no quería que quedara nada en esa casa que pudiera ser reclamado, disputado o mal utilizado después de mi partida. Los hombres trabajaron rápida y eficientemente, cargando muebles, cajas y electrodomésticos en el camión mientras yo me sentaba por última vez en la silla de la cocina revisando el saldo actualizado de mi cuenta, que ahora reflejaba el depósito completo de la venta de la casa, 32 millones de yenes, acreditados y transferidos apenas unas horas antes de que el camión llegara a la entrada. Recibí una llamada de la administradora de la residencia de retiro confirmando que mi habitación estaría lista al final del día y que el coche sería enviado a las 2 de la tarde. Y confirmé que estaría esperando en el lugar acordado con todas mis pertenencias en mano, lista para comenzar el proceso de ingreso sin demoras. Exactamente a la 1:47 de la tarde, mientras los mudanceros cerraban las últimas cajas y aseguraban el camión, escuché un auto frenar bruscamente en la calle y, al mirar hacia arriba desde mi lista final, vi a mi hijo y su esposa bajarse visiblemente alterados al darse cuenta de que la casa, la que yo pagué, mantuve y protegí, estaba siendo vaciada sin su conocimiento ni permiso. Corrieron hacia la entrada, intentando pasar por la fuerza entre los mudanceros, exigiendo respuestas, llamando mi nombre, preguntando qué estaba pasando, y yo me levanté, entregué al encargado el pago final en efectivo y caminé hacia la puerta sin mirarlos hasta estar cara a cara con las personas que una vez me dejaron recuperarme sola de una cirugía. Mi hijo me preguntó qué pasaba, con la voz quebrada y palabras desesperadas,
y le entregué la carta sellada que había enviado el día anterior y le dije que la entrega debió de llegar tarde, pero que el contenido respondería todas las preguntas que estaba a punto de hacer, y dejé claro que no habría ninguna conversación más allá de eso. Su esposa empezó a llorar de inmediato, agarrando mi manga, preguntando por qué no les había contado nada, suplicándome que esperara, prometiendo que podían arreglar todo. Y le dije que ya habían dejado claro cuáles eran sus prioridades cuando eligieron hacer una fiesta de cumpleaños mientras yo enfrentaba sola a un cirujano. Ella me acusó de estar exagerando, diciendo que solo fue un error, que las familias discuten y se reconcilian, que yo estaba siendo demasiado dura. Y le recordé que cuando se sentó a mi lado en la cama y dijo que su cumpleaños era más importante que mi operación, yo tomé la decisión de terminar con el ciclo de manipulación para siempre. Mi hijo levantó la voz, acusándome de actuar irracionalmente, preguntando si alguien me había presionado, insinuando inestabilidad mental, exigiendo saber por qué haría algo tan extremo sin consultarlo, y le dije que el mismo hombre que me dijo, ve sola, había perdido todo derecho a ser consultado en mis decisiones. Le dije que vendí la casa porque era mía para vender, que moví mis cuentas porque ya no confiaba en él para tener acceso a mi vida, y que me iba no por despecho sino por supervivencia, porque un padre que no es valorado es solo un recurso para agotar. Me dijo que estaba arruinando a la familia, que lo estaba avergonzando, que los vecinos estaban mirando, y señalé a los vecinos que, en efecto, miraban desde sus entradas y porches, susurrándose entre sí, atando cabos sobre lo que claramente estaba ocurriendo, y le pregunté cómo se sentía que su comportamiento quedara expuesto a plena luz del día. Su esposa se arrodilló y me suplicó, diciendo que no era su intención, que solo estaban abrumados, que yo había llevado las cosas demasiado lejos. Y le recordé que la había visto publicar cenas de carne y bandejas de postres en internet mientras yo yacía sola en una cama de recuperación, preguntándome si alguna vez alguien aparecería. Ella dijo que lo lamentaba, que ojalá hubieran ido, que ahora entendía cuánto debió doler, pero en su voz escuché el miedo de perder el dinero, no el miedo de perderme a mí, y no tenía intención de dejar que la culpa reescribiera la historia. Me preguntaron a dónde iba, cómo podía hacer esto, que se suponía que debían hacer ahora, y les dije que tenían un contrato de alquiler, un coche y el uno al otro, y que por primera vez en décadas tendrían que construir un futuro sin depender de la mujer a la que ignoraron hasta que se agotó su utilidad. Pasé junto a ellos, entregué a los mudanceros la dirección final para la entrega, les agradecí su ayuda y les di la espalda mientras me rogaban que me detuviera, lloraban que habían aprendido la lección. Prometían cambiar y se estiraban hacia mí con las mismas manos que una vez me apartaron por pastel y velas. Querían perdón sin responsabilidad. Querían mi dinero sin mi dolor. Querían acceso sin presencia. Subí al auto que esperaba de la instalación, coloqué mi maleta atrás, me senté junto a la carpeta que contenía los papeles de confirmación final y le dije al conductor que arrancara, ignorando los golpes en las ventanas, los gritos detrás de nosotros, la actuación desesperada de quienes se dieron cuenta demasiado tarde de que habían jugado mal sus cartas. Cuando el auto se alejó, no miré atrás. Ellos habían pasado años mirando a través de mí. En cuanto llegué a la residencia de retiro, completé el papeleo final, entregué mi identificación, confirmé mis preferencias de restricción de visitas, entregué los formularios de historial médico y firmé la declaración que aseguraba que ningún familiar, incluido mi hijo o su esposa, tendría acceso a mi habitación, registros o agenda a menos que fuera aprobado expresamente por escrito con documentación notariada. Entregué el cheque certificado por el monto total de la cuota de ingreso, confirmé el plan de pago mensual usando mi nueva cuenta y solicité que toda la correspondencia fuera redirigida a la recepción privada de la residencia, porque quería asegurarme de que ninguna carta, nota o disculpa manipuladora pudiera deslizarse en mi antiguo buzón o usarse para hacerme sentir responsable del malestar de alguien. El personal me dio un resumen de las actividades disponibles, opciones de atención médica y políticas para residentes, y elegí el horario más privado posible, rechazando los días de visita abierta, optando por no tener acceso a llamadas telefónicas y dejando claro que cualquier intento de contactarme debía ser respondido con una negativa firme, porque había vivido demasiado tiempo siendo accesible para personas que me ignoraban hasta que necesitaban algo.
Desempaqué solo lo esencial, mi identificación, mis recetas médicas, el testamento sellado que había reescrito nombrando a un albacea legal ajeno a la familia y la foto de mi difunto esposo, quien nunca habría permitido que esto sucediera si hubiera vivido lo suficiente para ver al hijo que criamos olvidar que padre pagó su carrera y el pago inicial de su casa. Durante la semana siguiente, ignoré todas las llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes que intentaron contactarme, viéndolos acumularse con creciente desesperación, pasando de la confusión a la indignación y luego a la súplica, e instruí a la recepción a comenzar a bloquear todas las llamadas de sus números y devolver todos los intentos de entrega sin abrir. Preguntaron por qué estaba siendo tan fría, olvidando que ellos me dejaron fría en una cama de hospital. Me llamaron cruel, olvidando que se burlaron de mi miedo a la cirugía. Rogaron por perdón, olvidando que nunca pidieron permiso para ignorarme. Sabía que cambiarían la historia, dirían a otros que yo estaba inestable, me presentarían como difícil, intentarían convencer a familiares lejanos de que había perdido el contacto con la realidad, y no me importaba, porque la única realidad que importaba era aquella en la que ya no tenía que encogerme para acomodar sus conveniencias. Mi hijo escribió que no podían pagar el alquiler, que las cuotas de la hipoteca se habían disparado, que la deuda de las tarjetas de crédito se estaba acumulando y que posiblemente Vera había perdido su trabajo tras ausentarse por estrés familiar, y no respondí, porque ellos habían sido descuidados con sus decisiones y ahora querían que yo absorbiera las consecuencias de sus prioridades. Habían organizado una cena de cumpleaños de lujo durante mi crisis, gastaron miles en fotos y postres, lo publicaron con orgullo para llamar la atención, y solo después de quedarse sin dinero recordaron a la madre que habían relegado como una ocurrencia tardía. Él envió fotos de Vera llorando, de su apartamento lleno de facturas sin abrir, de platos vacíos sobre una mesa de cocina desnuda, preguntando si realmente quería dejar que lucharan mientras yo vivía en comodidad, y miré las imágenes sin simpatía, porque esas no eran acciones de hijos buscando conexión, eran tácticas de personas intentando manipular su regreso a un estilo de vida que no merecían. Olvidaron que leí cada mensaje que enviaron durante mi estancia en el hospital, incluidos aquellos en los que se burlaban de mi miedo como un drama de la vejez, donde debatían si tenían que ir a verme o si enviar flores era suficiente, y esas palabras quedaron grabadas en mi memoria, lo bastante afiladas para cortar cualquier disculpa. Olvidaron que vi los recibos en las redes sociales de Vera, bolsos de diseñador, vino importado, paquetes de spa, y esas publicaciones no fueron eliminadas, solo enterradas bajo otras nuevas que clamaban por dificultades, como si el pasado desapareciera si publicaban suficiente angustia. No hice ninguna declaración pública. No respondí a sus familiares. No discutí ni expliqué. Simplemente desaparecí del papel que me habían asignado. Actualicé mi expediente médico para reflejar mi nuevo contacto de emergencia, el abogado C, y dejé claro que, en caso de hospitalización, la notificación debía ir solo al equipo legal designado, porque no quería despertar de otra cirugía para descubrir que nadie había venido otra vez. Revisé mi testamento una vez más, esta vez eliminando incluso la posibilidad de una cláusula de reconciliación final, suprimiendo toda referencia a mi hijo y su esposa, y asignando mi patrimonio a un fondo benéfico que brinda vivienda y educación a madres solteras que criaron hijos sin apoyo. Preguntaron por qué prefería dar dinero a extraños. Recordé haberlo dado todo a la familia y ser abandonada de todos modos. Preguntaron cómo podía dar la espalda a la sangre. Recordé cuán rápido la sangre me dio la espalda a mí. Pasé mis tardes asistiendo a talleres, no para socializar sino para mantenerme ocupada, llenando mis días con una estructura que no tenía nada que ver con las expectativas o los horarios de otros. Cuando otros residentes preguntaban si tenía familia, simplemente decía que los había superado, y asentían en silenciosa comprensión, porque muchos de ellos también lo habían sentido. Ese momento en que tu hijo deja de verte como persona y empieza a verte como un plan de respaldo. Ya no sentía la necesidad de justificar mis acciones. Ya no pedía perdón por protegerme. Ellos tomaron sus decisiones con claridad y cálculo. Ahora vivirían con el silencio que crearon.
Una semana después de mudarme, la instalación celebró su primer evento mensual de visitas familiares, y mientras otros residentes se preparaban para la llegada de sus hijos y nietos con flores, pasteles y planes para el fin de semana, yo permanecí en mi habitación sin agregar mi nombre a la lista porque no tenía intención de pasar ni un segundo más entreteniendo a personas que solo se acordaban de mí cuando sus billeteras se vaciaban o su reputación estaba en juego. Mientras el personal recorría los pasillos entregando pases de visitante y llamando apellidos para el registro, rechacé todas las ofertas de café o actividades compartidas en la sala y me concentré en enviar mi inscripción para el seminario de planificación patrimonial de la instalación, donde finalizaría la asignación legal de mis bienes restantes a organizaciones que habían ayudado a mujeres como yo a sobrevivir el silencio del abandono. Mi teléfono seguía mostrando alertas de llamadas bloqueadas, transcripciones de mensajes de voz y mensajes no leídos de números que reconocía al instante pero con los que nunca volvería a interactuar, porque si un hijo necesita ser bloqueado como una llamada de spam, no merece ser llamado familia. Los padres de Vera intentaron contactarme después, enviando una carta manuscrita marcada como urgente, pidiendo una conversación para aclarar las cosas, alegando que no tuvieron nada que ver con las acciones de su hija, pero la devolví sin abrir y pedí en la recepción que anotaran su nombre en la lista de visitantes restringidos, porque el silencio era el único idioma que alguna vez respetaron de mí. Cuando sus intentos de contactarme fracasaron, mi hijo recurrió a conocidos en común, antiguos vecinos, primos lejanos e incluso a una excompañera de trabajo, contándoles historias exageradas sobre mi supuesta inestabilidad, sugiriendo que había sido manipulada, confundida o coaccionada para vender la casa y cortar lazos, esperando que alguien me convenciera de dar marcha atrás. Pero las personas a las que contactó habían visto suficiente de su comportamiento a lo largo de los años como para rechazar involucrarse. Una de las vecinas me reenvió un mensaje que él había enviado, diciendo que yo había abandonado a mi propia sangre por extraños, y adjuntó una foto de su apartamento a medio empacar con leyendas pidiendo compasión. Pero solo respondí a la vecina y le pedí que nunca más me enviara actualizaciones, porque ya había hecho las paces con el hecho de que el sufrimiento no siempre hace a las personas más amables, a veces solo las hace más ruidosas. Decían que estaban sin hogar, aunque sus nombres seguían en un contrato de alquiler que yo había cofirmado años atrás, y usaban la palabra traición como si yo fuera la que desapareció, olvidando que pasé por una cirugía sin recibir siquiera una llamada telefónica mientras ellos bebían vino y posaban para fotos con atuendos más caros que la comida que se negaron a comprarme después del alta. Escribieron que esperaban un hijo y necesitaban estabilidad, que ya no se trataba solo de ellos sino del futuro de una vida inocente, e insinuaron que negar apoyo a un nieto por nacer era imperdonable, pero no respondí. Porque la culpa es una moneda que usan quienes saben que ya gastaron tu amor sin preguntar cuánto costó. Dijeron que yo había cambiado, que la madre que recordaban nunca se apartaría en un momento así, que solía ser cálida y comprensiva, pero lo que llamaban cambio era en realidad claridad, y lo que llamaban frialdad era simplemente la ausencia de que se les consintiera su derecho por primera vez. Usaron el embarazo como arma, la familia como escudo y la desesperación como máscara, olvidando que los vi elegir el lujo sobre la lealtad y la comodidad sobre la compasión cuando yo era quien más los necesitaba. Me acusaron de crueldad emocional, pero nunca llamaron al hospital para preguntar por mi estado, nunca se ofrecieron a llevarme a casa, nunca preguntaron si tenía miedo y nunca aparecieron antes de que la casa ya estuviera vendida. Sus disculpas coincidían con sus necesidades, no con su remordimiento. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde, después de que la herencia desapareció y la puerta se cerró. No querían reconciliación, querían la restauración de los beneficios. Comencé a ignorar completamente las alertas, me di de baja del calendario familiar digital que Vera solía mantener y borré fotos antiguas de mis dispositivos, no por despecho sino por necesidad. Porque ya había pasado suficientes años fingiendo que conexión significaba cariño cuando solo significaba obligación. Actualicé mis preferencias de entierro, optando por un plan privado y prepagado sin ceremonia pública ni notificación a familiares directos, y nombré al ejecutor legal del bufete de abogados como la autoridad final en cualquier asunto póstumo, porque no quería que las mismas personas que me descuidaron en vida usaran mi muerte para recuperar simpatía o estatus social.
Revisé el calendario de pagos de la pensión. Actualicé la lista de beneficiarios para reflejar designaciones benéficas y redacté una carta para ser enviada tras mi fallecimiento que notificaría solo a la oficina del abogado y a las organizaciones benéficas involucradas, no a ninguna persona relacionada conmigo por sangre. Dieron por sentado mi silencio hasta que se volvió permanente. Contaban con mi perdón hasta que se agotó. Asumieron que nunca me iría hasta que la puerta ya estaba cerrada con llave. Los residentes que presenciaron el alboroto el día de mi mudanza me hacían preguntas en voz baja, preguntando qué había pasado, qué me llevó a cortar tan limpiamente a mi único hijo, y yo daba la misma respuesta cada vez, que si alguien te deja sufrir sola, pierde el derecho a estar a tu lado en tu paz. Me uní al taller de caligrafía no para socializar, sino porque quería recuperar la quietud que me arrebataron al convertir cada conversación en una transacción, y utilicé cada trazo del pincel para reescribir la historia que intentaron dictar en mi nombre. Pensaron que siempre estaría disponible. Pensaron que no tenía a dónde ir. Pensaron que tenían tiempo para arreglarlo. Pero yo ya me había ido. 3 semanas después de mudarme a la residencia, recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección, esta vez escrita a mano por mi hijo, no mecanografiada, no formateada, no performativa, sino llena de garabatos frenéticos y súplicas subrayadas, rogándome que reconsiderara, que hablara con él una vez más, que entendiera que no quiso hacerme daño y que todo se estaba desmoronando, y terminó la carta con la frase: «No sabemos cómo vivir sin tu ayuda», lo cual me dijo más sobre su mentalidad que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. No dijo que lamentaba haberme dejado en el hospital. No reconoció la cirugía por la que pasé sola. No asumió la responsabilidad de burlarse de mí mientras aún me recuperaba. Solo escribió que estaban atrasados en los pagos, que los padres de veras se negaban a ayudar porque estaban avergonzados por la forma en que manejamos las cosas, y que lo amenazaban con el desalojo a menos que se pusieran al día antes de fin de mes. No incluyó un sobre de respuesta. No preguntó cómo estaba. Ni siquiera se acordó de dirigirse a mí como «mamá» en el último párrafo. Era una carta de pánico, no de remordimiento, un intento de recuperar acceso, no de reconstruir la confianza, y la guardé en el cajón junto a las otras que había recibido desde que los corté, no porque necesitara conservarla, sino porque quería un archivo claro de cómo se ve la desesperación cuando se acaba el privilegio. 3 días después, la residencia me informó que alguien había intentado entregar flores en mi habitación a pesar de estar en la lista restringida, y me ofrecieron colocarlas en el vestíbulo o desecharlas según mi preferencia, y les dije que desecharan todo, sin importar el nombre ni la ocasión, porque no me interesaba recibir regalos de personas que solo los enviaban después de darse cuenta de que ya no les quedaba nada por quitarme. Recibí un correo electrónico de mi antigua vecina notificándome que habían visto a mi hijo parado afuera de la entrada de la residencia, haciendo preguntas sobre las políticas de visitas, tratando de averiguar cuándo salía a caminar, cuándo usaba el comedor, si había alguna forma de que pudiera encontrarse conmigo por accidente, y presenté una solicitud formal de seguridad para asegurarme de que, si intentaba contactarme en la propiedad nuevamente, la administración le entregaría una notificación de no contacto. Recurrió a la última táctica que aún no había probado, publicando en redes sociales fotos de nosotros de hace más de una década, escribiendo largos pies de fotos sobre cuánto me extrañaba, como no entendía que había salido mal, como esperaba que quienes leyeran lo animaran a que yo lo perdonara y le diera otra oportunidad, pero lo que no mencionó fue que esas fotos fueron tomadas en viajes que yo pagué por completo, donde él no movió un dedo para planear ni contribuir. Los pies de foto me presentaban como una anciana en apuros, posiblemente confundida, posiblemente manipulada, posiblemente aislada por personas externas que no querían que me reconectara con mi verdadera familia, y usó frases como «amor incondicional» y «eternamente agradecido», sin mencionar ni una sola vez que me dejó enfrentar la anestesia sola sin siquiera preguntar quién era mi cirujano. Sus seguidores expresaron simpatía, preguntaron qué había pasado,
le enviaron mensajes de apoyo, y él compartió cada uno de ellos con un emoji de corazón roto mientras borraba los pocos comentarios que preguntaban por qué no apareció cuando realmente importaba. Presentó las consecuencias como un misterio, un malentendido, una tragedia en la que no tuvo parte, pero yo sabía que si alguien tiene que rogarle perdón a extraños en tu nombre, es porque sabe que tú nunca se lo concederás. Vera publicó por separado, escribiendo que el embarazo había afectado su salud mental, que el estrés de ser rechazada por la familia de su esposo era insoportable, y que estaban haciendo todo lo posible para reconstruir una vida sin la guía y el apoyo que antes daban por sentado, pero no mencionó su cena de cumpleaños, sus bolsos de lujo, ni su negativa a acompañarme al hospital cuando realmente importaba. Se presentó como víctima de un conflicto generacional, ignorando que yo pasé 38 años sacrificándome para que pudiera casarse en una casa cuyo techo pagué yo y cuyos servicios cubrí discretamente, y ahora que me había retirado de la ecuación, querían reescribir la historia sin corregir los hechos. Imprimí cada publicación, subrayé cada mentira, cada omisión, cada intento de reinterpretación, y la archivaba junto a la carta, porque quería un registro de cuán rápido la gente reescribe la historia cuando pierde acceso a tus recursos. Pensaron que la simpatía pública me presionaría. Pensaron que la vergüenza me haría sentir culpable y respondería. Pensaron que los extraños podrían lograr lo que la empatía no pudo. Pero no respondí, ni en línea, ni en privado, ni siquiera a través de intermediarios, porque ya había pagado el precio de estar disponible, y esta vez estaba conservando la paz que compré con mi silencio. Programé mi próxima ronda de exámenes médicos a través de la clínica privada de la instalación, autoricé únicamente al abogado para recibir actualizaciones y mantuve mis asuntos de salud en secreto ante cualquier consulta familiar, porque nunca más le daría a nadie la oportunidad de ignorarme durante una emergencia médica y luego fingir que les importaba. Dejé claro en cada formulario legal y documento de la instalación que no permitiría que nadie hablara en mi nombre excepto el albacea de mi patrimonio, y que cualquier intento de la familia de recuperar el acceso sería considerado coacción, no preocupación. No les preocupaba mi salud. Les preocupaba lo que podría hacer con el resto de lo que poseía. No me extrañaban. Extrañaban mi dinero. Y cuando finalmente ves eso con claridad, dejas de responder a cada golpe, cada carta, cada actuación desesperada de arrepentimiento. Ellos creían que merecían una segunda oportunidad sin ganársela. Yo creía que merecía dignidad sin pedirla. No los abandoné. Simplemente dejé de esperar que se presentaran. 4 semanas después de mudarme a la instalación y cortar todo contacto, recibí un aviso legal final desde la dirección de correo electrónico de mi hijo, no enviado por un abogado, no presentado correctamente, pero formateado para parecer una carta de cese y desistimiento, advirtiéndome que si no devolvía una parte de las ganancias de la venta de la propiedad, se verían obligados a tomar acciones legales para recuperar derechos de herencia, y cuando lo reenvié a mi abogado, confirmó lo que ya sabía, que no tenía validez legal y que era simplemente una amenaza mal disfrazada de formalidad. Querían asustarme para que les diera lo que nunca se les prometió. Creían que la herencia era un derecho de nacimiento, no un privilegio que se gana con amor o respeto. Esperaban generosidad de una mujer a la que dejaron sangrando sola. Ese aviso legal falso incluía afirmaciones audaces de que yo no estaba bien mentalmente, que había sido manipulada por extraños para vender la casa sin la aprobación familiar, que estaba experimentando confusión y pérdida de memoria, y que estaban explorando opciones para declararme incapacitada con el fin de recuperar la supervisión financiera, y esa fue la última línea que necesitaba ver antes de iniciar el siguiente paso de mi plan. Le di luz verde a mi abogado para presentar una declaración jurada legal que afirmara mi competencia mental. Presenté evaluaciones médicas del médico de la instalación para corroborar mi capacidad de tomar decisiones, y añadí una declaración oficial de intención en la que eliminé voluntariamente a mi hijo y a su esposa de todos los derechos financieros y médicos de manera permanente, con efecto inmediato y sin posibilidad de reversión o apelación. Transferí una gran parte de mis activos restantes a un fideicomiso benéfico irrevocable,
asegurando que los fondos nunca pudieran ser accedidos por nadie sin una orden judicial, y aún así, solo para los fines establecidos en la declaración de misión original, que indicaba claramente que el fideicomiso existía para apoyar a padres ancianos abandonados y madres solteras dejadas atrás por familias negligentes. Mi hijo intentó usar el lenguaje legal como arma sin entender los sistemas que pasé una vida gestionando, olvidando que una vez trabajé para una empresa donde era responsable de verificar reclamaciones, revisar documentos y detectar tácticas fraudulentas como las que ahora intentaba usar contra mí. Subestimó mi capacidad para defenderme en silencio. Subestimó mi conocimiento de la ley. Subestimó mi disposición a cortarlo por completo. Tras asegurar las protecciones legales, presenté una restricción adicional en la instalación, solicitando que cualquier intento futuro de mi hijo o su esposa de ingresar al lugar, presentar reclamaciones médicas o solicitar información sobre mi estado fuera respondido con un informe formal a las autoridades, y los incluía ambos por nombre en el sistema, marcados como riesgo de explotación. No solo me fallaron emocionalmente, sino que cruzaron hacia la coacción financiera, manipulación digital y ahora intimidación legal, y yo ya no iba a responder con silencio. Intentaron todo menos asumir responsabilidad. Intentaron amenazas en lugar de disculpas. Intentaron papeleo en lugar de compasión. En los días siguientes, no recibí más mensajes, ni flores, ni publicaciones en redes sociales, y por un breve periodo, regresó el silencio, no el herido, no el olvidado, sino el merecido, el silencio que llega cuando finalmente se respetan tus límites, no porque te comprendan, sino porque saben que ya no pueden moverte. Actualicé mis preferencias de cuidado a largo plazo, pagué por adelantado los costos futuros y me reuní con la directora de la instalación para establecer un plan de sucesión para mis asuntos que no requiriera la participación de la familia, y cuando me preguntó si tenía algún familiar a quien notificar en caso de emergencia, simplemente respondí, no, porque prefiero estar sola y protegida que rodeada y explotada. Me uní a un pequeño grupo de educación financiera ofrecido por la instalación, no porque necesitara ayuda para administrar dinero, sino porque quería ayudar a otros residentes a entender cómo protegerse del mismo tipo de manipulación que soporté durante años sin hablar de ello, y compartí todo, la historia, la cronología, la prueba, el rastro documental, para que nadie más se sintiera loco por negarse a financiar la vida de personas que los trataban como una carga. Varios otros residentes se acercaron a mí en privado después, compartiendo historias de hijos, hijas, sobrinas y sobrinos que vaciaron sus cuentas, falsificaron firmas, exigieron herencias o las hicieron sentir culpables por querer un solo día tranquilo sin interrupciones, y comenzamos a construir una red de testigos, no solo sobrevivientes, mujeres a quienes se les había dicho que sus necesidades eran secundarias a las de todos los demás hasta que finalmente dijeron que no. Pensaban que éramos blandas porque no gritábamos. Pensaban que éramos débiles porque dábamos. Pensaban que estábamos rotas porque nos alejábamos. Pero estábamos observando. Estábamos documentando. Estábamos preparándonos. Ese grupo se convirtió en el primer espacio al que entré en años donde nadie preguntó qué podía dar, solo lo que había vivido, y cada historia confirmaba lo que ya empezaba a sospechar, que mi situación no era rara, era rutinaria, oculta solo por la vergüenza que viene al darse cuenta de que tu propio hijo te ve como desechable. Sugerí que formáramos un sistema de referencias legales dentro de la residencia, proporcionando acceso verificado a abogados especializados en derecho de protección al adulto mayor, seguridad patrimonial y revocación de poderes, y la administración aprobó el plan con total apoyo, asignándonos un salón una vez por semana para reunirnos y planificar, porque vieron el valor de permitir que las mujeres se protegieran antes de que fuera demasiado tarde. Mi nombre apareció en el boletín de la residencia bajo recurso entre pares, y dejé claro que no me interesaba convertirme en terapeuta ni en mártir, solo quería que cada mujer en ese edificio supiera que tenía opciones, aunque su propia familia le dijera que no. Cuanto más compartía, más me daba cuenta de que todas tenían algo en común, estaban esperando permiso para elegirse a sí mismas, y finalmente yo se lo había dado. Ellas me veían como una mujer que había hecho lo impensable y sobrevivido.
Yo me veía como una mujer que finalmente había hecho lo necesario. Y nunca me arrepentí de haberme alejado. 2 meses después de mi mudanza, la residencia organizó su sesión de revisión trimestral donde se invitaba a los residentes a actualizar contactos de emergencia, directivas de salud y notas personales, y aproveché la oportunidad para bloquear permanentemente todos los campos asociados a la comunicación con parientes, reemplazando todas las entradas con información de mi abogada y una nota legal declarando mi decisión de cortar todos los lazos familiares biológicos debido a negligencia emocional prolongada e intentos de coacción financiera. Firmé un nuevo formulario confirmando que ningún familiar sería contactado bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de muerte u hospitalización inconsciente, y rechacé dar un contacto secundario porque ya había vivido el momento en que mi único hijo trató mi cirugía urgente como una molestia, y ese recuerdo era suficiente para confirmar que el silencio era más seguro que la confianza. Presenté una solicitud aparte para que mi albacea liberara un aviso formal tras mi fallecimiento, indicando que todos los arreglos funerarios estaban prepagados, serían no ceremoniales y no debían divulgarse a ningún familiar conocido, porque sabía cuán rápido las mismas personas que me ignoraron en vida aparecerían en la muerte fingiendo ser víctimas dolientes mientras buscaban beneficios residuales. Incluí una cláusula detallada en mi paquete legal de que todas las consultas hechas por Luis Overa o cualquier persona actuando en su nombre debían ser remitidas directamente a mi abogada sin respuesta personal, y que cualquier intento de visita en persona sería motivo de remoción inmediata por seguridad y notificación a la asesoría legal. Me reuní con la directora de la residencia y aclaré nuevamente mis preferencias de vida, asegurando que me eliminaran de todas las invitaciones sociales familiares, eventos grupales o actividades con invitados externos, porque ya no deseaba existir en espacios donde la gente asumía que todos tenían a alguien esperándolos. Más tarde esa semana, una asistente de cuidados me informó discretamente que mi hijo había intentado visitarme de nuevo bajo un nombre falso, esta vez diciendo que entregaba documentos de parte de una oficina legal, y ordené al personal que presentara un registro formal de allanamiento y marcara su nombre en el sistema de la residencia para que cualquier intento futuro de ingreso activara una escalada legal automática. Habían pasado de ausentes a agresivos, de indiferentes a arrogantes, y ahora de manipuladores a fraudulentos, todo en cuestión de semanas, simplemente porque la puerta que antes asumían que siempre estaría abierta había sido cerrada sin aviso y con pleno respaldo legal. No reaccioné. No respondí. Documenté todo. Solicité una revisión actualizada del protocolo de seguridad para asegurarme de que no quedaran vacíos legales, y la residencia confirmó que mi habitación, acceso médico y configuración de visitas ahora estaban completamente protegidos, requiriendo autorización biométrica del personal para cualquier cambio de archivos o contacto físico, lo que significa que ni siquiera una enfermera podía compartir mi estado sin activar una alerta de cumplimiento. Al día siguiente, recibí una carta de una firma de mediación externa diciendo que Vera había contratado sus servicios para explorar una reconciliación y resolución compartida, ofreciendo una sesión en un lugar neutral donde se pudieran abordar todos los agravios, y envié el documento directamente por fax a mi abogada, quien respondió presentando una orden formal de cese y desistimiento ante la firma de mediación y recordándoles que mi posición ya estaba documentada a través de directivas notarizadas y registradas. Todavía intentaban recuperar el acceso a través de actuaciones, seguían intentando que me sintiera culpable para conversar a través de intermediarios, seguían fingiendo que todo era un malentendido en vez de un abandono deliberado que comenzó en el momento en que decidieron que mi emergencia médica era menos importante que el pastel y la celebración. Ellos lo llamaron drama familiar. Yo lo llamé supervivencia. Ellos lo llamaron desamor. Yo lo llamé claridad. Cada táctica que usaron les salió al revés porque intentaban forzar la intimidad con alguien a quien habían descartado, intentaban reingresar a una vida de la que alguna vez optaron por salir, intentaban tratarme como una red de seguridad cuando yo ya había quemado la cuerda. Asumieron que el tiempo me ablandaría. Asumieron que el embarazo me influenciaría. Asumieron que el dinero volvería si su lenguaje se volvía más pulido.
pero yo había pasado el punto de la reconciliación en el momento en que me vi obligada a ingresar sola a una cirugía sin una mano que sostener, en el momento en que desperté sin un solo mensaje, en el momento en que los escuché descartar mi miedo como dramático y mi dolor como inconveniente. Redirigí mi tiempo a orientar a 2 mujeres en la instalación que estaban considerando pasos similares pero aún temían las repercusiones públicas, y les mostré el proceso de principio a fin, como congelar cuentas, transferir propiedades, reescribir testamentos y hacer cumplir restricciones de visitas, porque el poder comienza en el momento en que dejas de pedir permiso para protegerte. Redactamos documentos juntas. Tramitamos transferencias de activos juntas. Eliminamos la culpa, cláusula por cláusula. Vi a estas mujeres recuperar su voz con cada documento notariado, con cada página firmada, con cada puerta cerrada que antes dejaban entreabierta por miedo o por deber, y les recordé que decir no una sola vez puede deshacer toda una vida de ser dada por sentada. Ellas enseñaron a sus hijos que el amor viene con límites. Yo me enseñé a mí misma que la maternidad no requiere martirio. La instalación me ofreció la oportunidad de dirigir un taller mensual para nuevas residentes, y acepté, no por reconocimiento sino para asegurarme de que ninguna mujer que entrara a ese edificio volviera a creer que estar sola significa estar indefensa. Imprimí y distribuí una lista titulada, Cuando dejan de aparecer, con cada paso legal y emocional necesario para recuperar el control financiero y la independencia emocional de familiares con derecho, y mantuve copias extra en el área común, reponiéndolas semanalmente mientras se llevaban en silencio, nunca devueltas, pero siempre utilizadas. Ya no era solo una madre que se fue, era un modelo a seguir. Ya no era solo una mujer que tuvo suficiente, era una advertencia. Y nunca iba a volver atrás. 6 semanas después de su último intento fallido de contactarme, mi hijo presentó una última solicitud desesperada a través de un portal legal de mensajería, adjuntando una carta mecanografiada titulada Asunto familiar urgente, en la que afirmaba que Vera había sido hospitalizada por complicaciones en su embarazo, que su situación financiera había empeorado, que estaba sin trabajo y enfrentando un desalojo, y que pedía por última vez ayuda, en espíritu de familia, insinuando que si no intervenía ahora, le estaría dando la espalda no solo a él, sino también a mi nieto por nacer, cuya existencia había usado repetidamente como moneda de cambio en lugar de como una razón para madurar y asumir la responsabilidad de sus fracasos. Escribió que no entendía cómo podía ser tan despiadada después de criarlo con tanto esmero, que no reconocía a la mujer en la que me había convertido, que sentía que alguien le había quitado a su madre y la había reemplazado por una extraña que solo se preocupaba por el dinero y el aislamiento, y sin embargo no reconoció ni una sola vez que yo había pasado por una cirugía mayor sola, sin apoyo, y descartada como una molestia cuando más lo necesitaba. Preguntó por qué los estaba castigando a él y a Vera cuando todo lo que siempre quisieron fue una vida feliz, ignorando el hecho de que su felicidad siempre fue subsidiada por mis sacrificios, financiada por mis ahorros para la jubilación, y mantenida durante décadas de dar en silencio que nunca fue retribuida con presencia, empatía o decencia humana básica cuando más importaba. Dijo que no les quedaba nada y que no sabían a dónde más recurrir, pero incluso en su desesperación, no hubo reflexión genuina, ni responsabilidad, ni una disculpa directa por la cena de cumpleaños, las palabras despectivas, la negativa a presentarse, los comentarios crueles en mi cama de hospital, ni el intento calculado de recuperar el acceso mediante manipulación emocional y amenazas legales falsas. Lo llamó una crisis familiar. Yo lo llamé el resultado de un sentido de derecho sin control por demasiado tiempo. Lo llamó abandono. Yo lo llamé protección. No respondí a su carta. Reenvié el mensaje a mi abogada, quien redactó una respuesta formal final indicando que no mantendría más contacto, que todas las directivas previas seguían en pleno efecto, que cualquier intento adicional de eludir restricciones legales sería tratado como acoso, y que no se emitirían más advertencias si se cruzaba el límite nuevamente. Esa carta fue entregada por correo certificado, firmada al recibirla, y archivada como evidencia de contacto final,
cerrando el capítulo de una relación que ya había muerto el día que él hizo una reserva para el cumpleaños de su esposa en vez de sentarse al lado de su madre durante un procedimiento que ponía en riesgo mi vida. Él respondió a esa última carta eliminando todas las publicaciones en redes sociales, quitando cada foto en la que yo aparecía, limpiando su cronología de cualquier evidencia pública de que había intentado posicionarse como el hijo herido. Y supe entonces que ya no se trataba de reconciliación ni de acceso, sino de vergüenza, reputación y la realización de que se había quedado sin maneras de controlar la historia. No quería arreglar lo que rompió, quería ocultarlo. No quería recuperar mi confianza, quería fingir que nunca sucedió. No quería perdón, quería silencio. Recibí la confirmación de que el fideicomiso benéfico había completado su primer desembolso a una organización de vivienda que apoya a mujeres mayores solteras desplazadas por el abandono familiar, y solicité que los futuros desembolsos se hicieran trimestralmente a mi nombre, de forma anónima si era posible, porque no necesitaba reconocimiento, necesitaba impacto. Solicité un extracto de mis activos restantes y revisé los totales con calma, sin ansiedad ni urgencia. Solo con la tranquila satisfacción de saber que ni un solo centavo volvería a ser redirigido a personas que me veían como una obligación y no como una persona. Me inscribí en un curso avanzado de planificación legal impartido por un juez retirado en la residencia y comencé a ayudar a otras residentes con la revisión de documentos y estrategias de protección de activos, porque si mi historia me había enseñado algo, era que la verdadera traición no es siempre lo que hacen, sino cuánto tiempo permanecemos en silencio mientras lo hacen. Ya no era la mujer que suplicaba por presencia, que esperaba llamadas, que creía que la sangre me salvaría de la soledad, y supe que lo que había hecho no era venganza, era supervivencia basada en la claridad, reforzada por límites y ejecutada con la precisión de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Creé una carpeta titulada Asuntos Finales, con cada directiva legal, contraseña, instrucción e indicación póstuma documentada y notariada, para que nadie volviera a distorsionar mi legado ni usara mi ausencia para hacerse pasar por víctima del duelo cuando en realidad habían sido los arquitectos de mi aislamiento. Programé una revisión final del testamento con el abogado para asegurarme de que, incluso en caso de liquidación de activos o traslado de residencia, el plan de distribución permaneciera intocable, y añadí una cláusula personal indicando que ningún familiar debía ser notificado, contactado o consultado por ninguna razón durante o después de mi muerte. Actualicé mi perfil en la residencia para solicitar cremación sin servicio, sin reunión y sin reconocimiento público, con una transferencia final de fondos a una red de defensa legal para mujeres como última acción a mi nombre, cerrando el ciclo que había abierto cuando elegí la paz sobre la apariencia. No quería homenajes. No quería discursos. No quería que nadie fingiera haber conocido el valor de mi presencia una vez que me hubiera ido. Quería verdad. Quería límites. Quería el silencio que antes temía y que ahora finalmente comprendía. Porque a veces, el mayor acto de amor es alejarte de las personas que nunca merecieron tu presencia en primer lugar. Porque a veces, el cierre no viene de una disculpa, sino de una puerta cerrada que nunca se vuelve a abrir. Porque a veces, la familia no es un lazo, es una lección. Al final del tercer mes, el personal de la residencia me informó que se formaría un nuevo grupo de orientación para residentes y me preguntaron si quería ofrecer algún consejo o guía, y sin dudarlo preparé un paquete escrito detallando cada paso que había dado desde el día en que mi hijo desestimó mi cirugía como algo sin importancia, organizando cada acción por urgencia y consecuencia, para que cualquiera que alguna vez se hubiera sentido invisible pudiera entender exactamente cómo recuperar lo que les fue arrebatado bajo el disfraz del amor. Compilé una lista de verificación titulada «Cuando te llamen egoísta», explicando cómo crear cuentas privadas, asignar representación legal, eliminar derechos de pariente más cercano y reasignar activos sin pedir disculpas. Y coloqué una copia en cada buzón del ala de residentes, porque ya no era suficiente sobrevivir, quería que otros sintieran el poder de decidir sobre sus vidas sin esperar el permiso de quienes les fallaron. Seguí recibiendo actualizaciones de la residencia, resúmenes de pensiones y reportes de desembolsos del fideicomiso, y revisé cada documento con atención tranquila,
asegurándome de que cada transferencia reflejara mis valores, no expectativas heredadas, porque los años que me quedaban no eran para reparar ni para reconciliar, sino para vivir sin vergüenza, culpa ni obligación hacia quienes me faltaron al respeto en el momento en que dejé de darles lo que querían. Dejé de contar las llamadas que hicieron, las cartas que enviaron, las tácticas que intentaron, porque nada de eso cambiaba la realidad de que cuando necesitaba consuelo, me respondieron con desprecio, y cuando necesitaba ayuda, me dijeron que fuera sola, y cuando pedí presencia, me recordaron que la cena de otra persona era más importante. Nunca preguntaron cuánto duró la recuperación, cuántas noches pasé despierta preguntándome por qué seguía creyendo que vendrían, o cuánto me costó emocionalmente escuchar a mi hijo reírse de mi sufrimiento mientras esperaba el postre en un restaurante que alguna vez le ayudé a pagar. No fueron excluidos por accidente, fueron apartados porque finalmente acepté que no hay amor en una lealtad que solo existe cuando es conveniente, ni redención en un arrepentimiento que solo llega cuando los beneficios desaparecen. Guardé la versión final de mi testamento en un cajón con llave, un documento sin espacio para interpretaciones, sin lenguaje de perdón, sin lugar para redirecciones, solo evidencia clara de que había recuperado todo lo que ellos asumieron que les pertenecía simplemente porque nacieron de mí. Ellos eligieron la ausencia cuando importaba. Eligieron la celebración en lugar del compromiso. Eligieron el silencio en vez de presentarse. Y ahora yo me elegí a mí misma. En la última clase de caligrafía a la que asistí esa temporada, uno de los instructores pidió al grupo que escribiera una sola palabra que reflejara de que estaban más orgullosos, y mientras otros escribieron palabras como resiliencia y paciencia, yo escribí límite, porque me tomó 70 años aprender que sobrevivir sin límites es solo otra forma de cautiverio. No daba talleres para sentirme importante, los daba porque cada vez que hablaba, otra mujer se acercaba con una historia de haber sido agotada, ignorada, irrespetada o utilizada hasta no tener nada más que vergüenza por no haberse ido antes. No reasigné mi patrimonio por despecho, lo hice porque nunca salió nada bueno de financiar a personas que usan tu bondad como un código de cajero automático y tu silencio como una laguna legal. No restringí las visitas por amargura, lo hice porque en el momento en que alguien te deja en el dolor sin cuidado, ya no califica para estar en tu paz. Ellos preguntaron dónde se había ido su madre. Preguntaron por qué la mujer que recordaban ya no estaba. Preguntaron cómo todo se desmoronó tan rápido. Pero yo no cambié de la noche a la mañana. Cambié en el momento en que comprendí que el amor sin respeto es explotación, y la familia sin responsabilidad es solo otra carga disfrazada de deber. Dejé el boletín de la residencia con un mensaje final antes de que llegara la siguiente ronda de residentes, una pequeña hoja mecanografiada titulada «Se te permite», enumerando lo que nadie te dice como madre, hermana, esposa, mujer. Que se te permite cortar la relación, moverte en silencio, cambiar tu testamento, dejar de responder, protegerte incluso si sorprende a todos a tu alrededor, dejar la puerta cerrada y con llave sin importar quién toque. Me había convertido en la versión de mí misma que no se inmutaba ante las acusaciones, no retrocedía ante la presión, no lloraba cuando la culpa se utilizaba como arma, porque ya había sobrevivido la más profunda traición. Ser olvidada en el momento exacto en que necesitaba ser recordada. Y ahora, con cada día que pasaba, vivía plenamente, no por lo que había ganado, sino por lo que finalmente había dejado ir. La narrativa terminó el día que dejé de interpretar el papel que necesitaban. La historia comenzó el día que escribí el final por mí misma.